Hola a todos, me alegra verlos nuevamente en este video. Entonces, hoy vamos a tratar un tema de suma importancia en la supervivencia. ¿Cómo determinar en el terreno si el agua de un arroyo es potable o no potable? Entonces, a menudo escucharán o leerán que es imposible analizarlo en el lugar. Sin embargo, veremos que con un mínimo de experiencia y capacitación es posible. Asimilando lo visto en este video, podrán clasificar rápidamente cualquier curso de agua en una escala biológica con suficiente precisión para conocer su calidad aproximada. Todo eso sin equipo y en la mayoría de las regiones. Así que hoy será necesario esforzarse un poco. Para nuestro análisis biológico, tendremos que interesarnos en los pequeños invertebrados de agua dulce, que son poco conocidos. Sin embargo, con algunos conocimientos básicos, podremos encontrarlos e identificarlos fácilmente. Entonces, resulta que algunos invertebrados, ciertas larvas de insectos en particular, son muy sensibles a la contaminación y nos van a servir como bioindicadores. La proliferación de metales pesados, pesticidas, fertilizantes y la contaminación doméstica en general provoca una rápida desaparición de ciertas especies. En resumen, en un curso de agua sin contaminación, siempre encontraremos una fauna muy característica. Entonces, nuestro objetivo es buscar estos diferentes invertebrados de agua dulce, identificarlos para asegurarnos de la potabilidad del agua. Entonces, será necesario tener una buena vista de cerca, y a veces incluso una lupa. O la ayuda de un teléfono celular puede ser realmente útil para evitar confusiones entre los diferentes órdenes de insectos. Entonces, quienes practiquen y obtengan experiencia mínima lo sabrán muy rápido. Usar esta técnica para diferenciar entre agua potable, agua sospechosa y agua no potable. Entonces, el método que vamos a ver hoy es un método confiable en condiciones de supervivencia, pero por supuesto, es un modelo que tendrá algunas limitaciones. En primer lugar, este método dará excelentes resultados en zonas de agua corriente o viva y que será menos relevante en aguas tranquilas o estancadas, como en los lagos. Hay que saber que a menudo carecerán de indicios en aguas tranquilas y que sin indicios les costará establecer un diagnóstico. Tendremos el mismo problema cuando estemos muy profundo, cerca de una fuente. Pero ahí bastará con caminar unos cientos de metros, de manera que el biotopo se organice un poco alrededor de ese curso de agua. Digamos que a unos 500 metros aguas abajo de la fuente, las condiciones generalmente se reúnen de manera que puedas hacer un diagnóstico correcto. Entonces, otro límite más problemático es el de las contaminaciones puntuales, ya sean de orden físico, químico o biológico. Aquí hablaremos sobre un cadáver animal o un químico que haya sido vertido, por ejemplo, río arriba del punto de extracción o en el mismo punto de extracción. Habrá que estar atentos y ver cómo remediarlo, pero siempre existirá un riesgo de contaminación puntual en estos casos. La escala biológica que veremos hoy nos informará sobre la calidad del agua en el tramo del curso de agua considerado. Cuando obtengamos una buena puntuación en esta escala biológica, significa que el agua es potable y que la calidad del agua es impecable a largo plazo. Es importante saber que nuestras observaciones biológicas van a tomar en cuenta los efectos acumulados de las contaminaciones pasadas y presentes. La técnica que vamos a ver hoy es, en general, más confiable y más sólida que simples análisis químicos puntuales que se harían en el mismo río el mismo día. En ambos casos, ya sea la escala biológica hecha por la observación que les propongo hoy, o el análisis químico realizado por un laboratorio, la debilidad siempre permanecerá, que haya ocurrido una contaminación puntual el día del muestreo. Por lo tanto, es un riesgo aleatorio, ya que está en la naturaleza y será imposible controlarlo por completo. La última limitación es que la técnica no funcionará en los estuarios, en aguas salobres, aguas saladas ni en las regiones polares. Entonces entremos ahora en el meollo del asunto. Vamos a ver las pocas clases de invertebrados que nos van a interesar. Nos vamos a concentrar en las familias que encontramos en las aguas potables o, a veces, en aguas casi potables. Entonces, las voy a clasificar de las más resistentes a la contaminación, así que serán las que vamos a encontrar en las aguas potables, pero eventualmente también en aguas potables de mala calidad o de baja calidad, al menos las más resistentes a la contaminación. Entonces, estas serán las que tienen la mayor sensibilidad a la contaminación, es decir, las que solo encontraremos en aguas de excelente calidad.
Entonces todos los invertebrados de agua dulce que eventualmente encontrarán en los ríos de los que no voy a hablar son invertebrados de agua dulce o larvas que son muy resistentes a la contaminación. Por lo tanto, los encontraremos de manera indiferenciada tanto en ríos contaminados como en ríos no contaminados. Por eso no son buenos indicadores. Hablaré poco o nada de ellos según lo que hallemos en el sitio. El objetivo del ejercicio es centrarse en los más sensibles. Son esos los que nos van a interesar y de esos vamos a hablar. Empecemos por el filo de los moluscos. Es sencillo, ya que solo uno nos interesará. Se trata de la patela, la patelina de los ríos o la encila, que vamos a encontrar en toda Europa. También la vamos a encontrar en el norte de África, en África subsahariana, en algunos países, en Estados Unidos, en América y también en América Central. Cuando estamos en el campo, primero buscamos estas patelas. ¿Por qué? Pues porque es un molusco que es muy fácil de encontrar cuando sabes dónde buscar, cómo buscar, por supuesto. En segundo lugar, es una búsqueda que no requiere ningún equipo, así que será muy fácil y rápida, generalmente cuando hay. Y en tercer lugar, porque es un molusco que vamos a encontrar casi siempre en aguas potables, bajo ciertas condiciones. De todos modos, vamos a ver cuál es un poco más adelante. Cabe señalar que será difícil encontrarlos por encima de 500 o 600 metros de altitud. Entonces, ya entendieron, se pueden encontrar patelas en aguas potables o no potables, pero que están cerca de ser potables. Así que hay que tener cuidado. Podemos decir que es un elemento clave que nos va a orientar rápidamente para el resto de nuestras investigaciones, para afinar el diagnóstico. Entonces, para encontrar las patelas, vamos a concentrarnos en las piedras y los trozos de madera muerta que están en el fondo del lecho del arroyo. Generalmente, también pueden encontrarlas en la grava, en la arena, pero es más difícil. Habrá que asegurarse de que estén bien vivas. Cuando están adheridas a trozos de madera o piedras, generalmente están vivas. Si encuentran algunas muertas, no tienen valor diagnóstico, ya que pudo haber habido una contaminación, obviamente, y haberlas matados. Entonces, generalmente miden 1 milímetro o 2 milímetros como máximo. Vamos a ver esto más de cerca, como aquí. Listo, si solo hay una cosa que deben recordar de este video, es buscar las patelas. Entonces, vamos a ver que eso no es suficiente, pero sigue siendo una verdadera clave para determinar la búsqueda de agua potable en situaciones de supervivencia. En cualquier caso, cuando encuentren la presencia de patelas, no correrán grandes riesgos al beber el agua directamente. Antes de pasar al reconocimiento de las larvas de insectos, que son aún más sensibles a la contaminación que las patelas, vamos a abordar un concepto fundamental, que es el concepto de diversidad faunística que encontraremos en el curso de agua considerado. En cuanto hayan determinado la presencia o no de patelas, van a recolectar y registrar el mayor número posible de invertebrados diferentes. Entonces, este concepto de diversidad faunística, diversidad de familias, nos va a dar una muy buena indicación sobre la calidad general del agua. Sistemáticamente, mientras mayor sea la diversidad, mejor será la calidad del agua. Entonces, ojo, no es la cantidad de individuos de la misma especie lo que nos interesa, ni de individuos de la misma familia, sino la diversidad de familias encontradas. Entonces, las larvas de todo tipo, los moluscos, los crustáceos, los gusanos, etc. Entonces, si por ejemplo se encuentran ante una invasión de lapas, que es un caso típico, y casi no encuentran nada más. No existen invertebrados de agua dulce, lo cual sería inusual. Seguramente estarán ante un agua no potable o realmente al límite de la potabilidad, así que realmente habrá que hacerse preguntas. En cambio, si encuentran una gran variedad de invertebrados de agua dulce en la misma zona con sus lapas, ahí seguramente estarán ante un agua potable. Entonces, vamos a ver un poco más adelante cómo se determina eso. Entonces, esa diversidad, cuando existe, siempre va a reforzar la calidad del agua en nuestra escala biológica. Entonces, este concepto de diversidad lo vamos a dividir en 3 categorías. Los cursos de agua donde se encuentran de 5 a 9 familias diferentes, aquellos donde vamos a encontrar entre 10 y 14 familias diferentes, y aquellos donde encontraremos más de 15 familias diferentes. Invertebrados de agua dulce en conjunto. Entonces, para la recolección de larvas, ahora en particular, pueden llevar un hilo tratado, un tamiz fino o cualquier tipo de tela.
pero en realidad siempre es posible arreglárselas con lo que se tiene a la mano. Entonces, aquí voy a usar una zarza que me va a ser útil. De preferencia, usen telas claras cuando utilicen telas, para que puedan ver bien lo que atrapan. Entonces, aquí solo voy a usar lo que tengo a la mano, lo que tengo en los bolsillos. Me puse voluntariamente en una situación en la que uno se encuentra cuando está en una verdadera situación de supervivencia, para que sea realista. Pero bueno, hay que saber que si tienes un tamiz o un filtro de buena calidad, bien fino, obviamente te será más fácil recolectar las larvas de insectos. Entonces, a partir de ahora, vamos a buscar la mayor cantidad posible de individuos, de invertebrados, de agua dulce, en realidad. Entonces, habrá que buscar en todos los vegetales flotantes, en el musgo, en los pedazos de madera que flotan, que están entre dos aguas, los pedazos de madera que también están en el fondo. Entonces, para obtener un resultado correcto y una buena imagen de lo que vamos a encontrar en la zona, habrá que hacer una búsqueda activa de aproximadamente media hora. Así que aquí está el método, muy sencillo. Entonces encontramos dos rastros de la gamare, obviamente, así que vamos a ver eso más de cerca. Pero también parece que quizás tengamos algunos efemerópteros o plecópteros. Entonces podemos pasar de la media hora buscando sin problema, si queremos. Pero de todas formas, habrá que hacer una búsqueda concentrada. Así que enfoquen su búsqueda en unos 50 metros lineales del cauce del río como máximo. Y para un mejor diagnóstico del cauce, traten de encontrar en esos 50 metros una diversidad en la naturaleza del curso de agua. Es decir, zonas con una pequeña aceleración y otras más tranquilas, como aquí, tendrán mejor diversidad. Entonces, ahora vamos a pasar a las larvas de insectos, que van a ser aún más sensibles a las diferentes contaminaciones y que nos van a permitir afinar nuestro diagnóstico. ¿Cómo reconocerlas? Vamos a ver las larvas de efímeras, las larvas de maná, que también llamamos efemerópteros, y que también viven en el agua. Entonces, el elemento más distintivo de estas larvas, los efemerópteros, es que en su gran mayoría van a tener 3 cercos. Los cercos son una especie de antenas situadas en la parte trasera del insecto, en la parte caudal. En realidad, tienen 2 cercos y un paracercos. También tienen branquias móviles laterales a ambos lados del abdomen, que suelen ser muy visibles. Entonces, hay algunos errores posibles con ciertas larvas de libélula que tienen 2 láminas caudales, pero que son diferentes y más anchas que los cercos. Estos efemerópteros los encontrarás en todo el mundo, en todos los continentes, excepto en las zonas polares, Islandia y algunas islas del Pacífico. También se encuentran en aguas tranquilas, algunas veces en los lagos. Entonces, estas larvas, cuando están bien desarrolladas, miden aproximadamente 1 centímetro de cuerpo y casi 1 centímetro de cercos. Con buena vista se reconocen fácilmente. No hay forma de perderse cuando sabes qué buscar. Las encontrarás en todas las estaciones y de todos los tamaños, según su desarrollo. Por supuesto, hay que saber que a menudo viven 2 años en el agua antes de transformarse en insectos voladores, lo que significa que siempre vamos a encontrarlas, tanto en verano como en invierno, en el tramo considerado. Entonces, para la búsqueda de efemerópteros normalmente nos concentramos en la orilla de los arroyos, en la ribera, en la madera sumergida, los musgos, las hojas sumergidas, las plantas, etc. Es ahí donde encontrarás la mayor cantidad de efímeras, pero también todas las larvas.
En nuestras regiones, generalmente hay cientos de especies de efemerópteros, pero todos tienen una fisonomía similar, por lo que son fáciles de reconocer. Nos van a dar una nueva indicación sobre el estado de contaminación de la zona. Estos efemerópteros tienen la mayoría de las capacidades de resistencia físico-química menos importantes que las lapas. Por lo tanto, son más sensibles a la contaminación en general, y el hecho de encontrarlos nos va a dar más confianza en nuestra investigación. Entonces, cuando encontramos efemerópteros, ya sabemos que normalmente estamos ante un agua potable cuya calidad tiende a mejorar. Pero como algunas familias de efemerópteros tienen la misma sensibilidad a la contaminación que las lapa, por precaución las clasificaremos en la misma categoría. Una vez que hayamos determinado que el agua es potable, podremos evaluar su nivel de calidad. La calidad del agua la vamos a clasificar en 3 categorías. A. Agua de muy buena calidad. B. Agua de buena calidad. C. Agua de calidad media, pero aún potable. Es decir, no tendrán problemas al beber esas aguas a corto plazo, dentro de los límites mencionados al inicio del video. Al final del video tendrán una tabla resumen que les permitirá clasificar su agua potable en las 3 categorías, según lo que encuentren en la zona. Entonces, ya podemos notar que las patelas y los efemerópteros solo se encuentran en aguas cercanas a ser potables o en aguas potables. Y si no encuentran nada más sensible a la contaminación, también sabemos, gracias a la tabla, que estamos ante un agua que la mayoría de las veces será clasificada como BO1C. El tercer invertebrado que vamos a ver ahora aparece cuando la calidad del agua mejora aún más. Son las larvas de Frigania, que en realidad se llaman tricópteros. Las que tienen estuche son conocidas comúnmente como portamadera. Entonces, se encuentran exactamente como los efemerópteros, en todo el planeta, o casi, hasta los 2.800 metros de altitud, esta vez. Y también hay miles de especies, pero con grandes características en común. Estas larvas viven permanentemente en estuches hechos con madera, arena, piedras pequeñas, conchas, etc. Entonces, la cabeza de estas larvas sobresale del estuche y se encuentran en el fondo o incluso en las plantas, en las algas, en los musgos. Entonces, suelen medir entre 1 cm y 12 siempies, así que son bastante fáciles de reconocer. Y en la edad adulta son insectos voladores peludos que se parecen un poco a las polillas. Entonces, cuando encontramos este tipo de larvas, realmente estamos ante un salto cualitativo en la calidad general del agua. Ahora hay pocas probabilidades, cuando encontramos una, de que el agua no sea potable. Entonces, aquí lo hago con un cheche, porque lo tomé hoy. Pero bueno, se puede hacer con un sombrero, una gorra, se puede hacer un poco con cualquier cosa. Aquí hay gamardos, también larvas, pero que no tienen interés. Mira, eso es un portamadera, entonces eso es un tricóptero con funda, en principio. ¿Eso nos va a interesar? Entonces, aquí, la larva está adentro. Este está hecho de pequeñas ramitas de madera, porque aquí estamos en una zona forestal y casi no hay grava. Última larva que vamos a ver hoy. Las especies más sensibles a la contaminación son cada vez menos comunes. Son las perlas, los plecópteros, que en la edad adulta son pequeños insectos voladores alargados. Entonces, los encontramos una vez más en todo el planeta. Y estas larvas generalmente miden de 1 a 2 centímetros cuando están bien desarrolladas. Entonces, hoy en día, estos plecópteros se encuentran principalmente en las partes superiores de los ríos, en las zonas de truchas, con frecuencia. Entonces, los reconoceremos enfocándonos en las cercas, que esta vez son 2 a diferencia de los efemerópteros, que tienen 3. Ya lo vimos. Y notaremos que nunca hay branquias móviles a nivel del abdomen. Entonces los plecópteros además tienen sistemáticamente 2 garras en cada pata. Normalmente se pueden diferenciar a simple vista, pero para las dobles garras es difícil. Habrá que usar una lupa o el teléfono celular. Entonces tampoco hay que confundirlos. Tricópteros libres, que tienen 2 branquias caudales y que de todas formas son bastante diferentes de las cercas.
Algunos efemerópteros también tienen dos cercas, pero son muy raros y siempre tienen branquias laterales. Así que generalmente se pueden diferenciar a simple vista. Los plecópteros solo se encuentran en aguas sistemáticamente no contaminadas, muy puras, potables, así que realmente es un marcador decisivo cuando se encuentran plecópteros. Aquí, pequeños caracoles en espiral con una concha en espiral, esos son muy resistentes incluso a aguas contaminadas. Sí que eso no me interesa. Sin embargo, lo anoto. Es una especie adicional que se suma a la diversidad faunística. Entonces, en el fondo encuentro varios tipos de gusanos, al menos 3 diferentes, así que eso es interesante para la diversidad. Pero los gusanos suelen ser muy resistentes a diversos tipos de contaminación, así que eso no me va a interesar mucho. En cambio, veo a simple vista un efemeróptero que sí me va a interesar. A él habrá que volver a ponerlo en el agua, en un vaso o algo así, para estar seguro de poder identificarlo bien. Especialmente en relación con la cantidad de cercos. A veces tendremos muy poco material disponible. Podremos fácilmente poner algunos restos sobre una piedra grande, sobre un poncho o sobre cualquier superficie lisa. Eso nos permitirá identificar bien los insectos y las larvas de insectos que hay en la zona. Listo, una vez que hayan hecho esta pequeña búsqueda que toma poco tiempo y poca energía. Si no encuentran patel al principio, y no hay insectos de los que hablé, o no hay larvas de insectos de las que hablé, eso no es buena señal, especialmente si al mismo tiempo hay muchas lombrices o muchas sanguijuelas que son resistentes, incluso muy resistentes a la contaminación. En esos casos, el agua no es potable, tendrás que hervirla, filtrarla o tratarla. Por el contrario, si encuentras muchos invertebrados resistentes a la contaminación, pero que están acompañados de una buena diversidad de fauna, más de 15 familias, por ejemplo, y que también encuentras larvas de insectos de las que hablamos hoy. Tendrás agua potable, podrás beberla directamente, sin duda, en condiciones de supervivencia. Para solucionar el problema de las contaminaciones puntuales, ahora hay 2 soluciones. Primera solución, se puede hacer una búsqueda minuciosa, aguas arriba del punto de recolección, en unos 500 metros aproximadamente. Es recomendable, y vamos a asegurarnos de que no haya zonas donde los animales naden frecuentemente, que no haya excrementos de animales, que no haya basura particular ni cadáveres de animales. Eso le dará seguridad a su recolección de todos modos. La segunda opción es que pueden cavar un hoyo, cuando sea posible, en la orilla del arroyo. El hoyo se va a llenar de manera natural, y podrán abastecerse de agua ahí, partiendo de una buena calidad del agua de su arroyo. Con esta técnica, filtrarán las contaminaciones que podrían ser intempestivas y puntuales. Entonces, es una forma simple y natural de hacerlo. Ya hice un video sobre este tema que podrán encontrar fácilmente en el canal. Una cosa más, pueden usar este método para identificar los mejores puntos de recolección cerca de su casa, analizando los diferentes cuerpos de agua. Si alguna vez necesitan abastecerse de agua de buena calidad, en algunos casos es mejor evitar las zonas muy concurridas, como los manantiales donde todo el mundo se aglomera en ciertas circunstancias. En esos casos, los manantiales, sean públicos o privados, son lugares menos seguros y muy conocidos.
Abastecerse de manera discreta, aunque tengas que filtrar un poco un agua que ya sabes que es muy buena de por sí, puede ser interesante en ciertos casos. Este método es un método basado en la investigación científica, por supuesto, validado, intencionalmente simplificado y prudente, para que pueda ser utilizado en el campo, sin equipo y solo con algunos conocimientos básicos. Es un método operativo y eso es lo que nos importará en el campo. Es contenido que encontrarán muy raramente o incluso nunca, así que hagan buen uso de él. Y les digo hasta pronto para un próximo video.